Sí, muchísimas bendiciones para todos. Para nosotros es un privilegio, un honor poder volver a estar aquí en este altar para compartir la gloriosa y bendita palabra de nuestro Señor. Hoy, con la ayuda del Señor, le traemos un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque este tema, muchos tienen lagunas en este tema y muchos ignoran también el tema. Entonces, por esto hemos querido traer luz, ya que tanto la institución de que vamos a hablar y la persona líder de esta institución va a tener un rol preeminente en los últimos tiempos. Por eso hemos querido, con la ayuda del Señor, compartir el tema que lo hemos titulado La segunda bestia y la gran ramera. Vamos a ver a la luz de la palabra quién es la segunda bestia y quién es la gran ramera. Vamos a hablar de muchas citas, por eso hemos puesto primera y segunda parte de este tema, ya que quiero cubrir todo y también lo he acompañado con muchas imágenes, para que podamos ver características que van fluyendo en 3 capítulos. Vamos a ver una buena parte del capítulo 3, del capítulo 17 y del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar con el líder, la primera bestia. Dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces aquí vemos ya estas características que nos da las Escrituras, que dice que vio subir de la tierra, vio subir de las naciones a un líder que tiene 2, es semejante a un cordero. A un cordero. Cuando la Biblia nos habla de cordero, no está hablando de ovejas, ya que el cordero es una oveja ya madura, adulta. Entonces, esta persona, conforme a las Escrituras, vemos que tiene que ser una persona que practica una religión. ¿Por qué? Porque es semejante a un cordero. El cordero es manso. Podemos ver en Isaías 53 que el cordero es manso, el cordero no se defiende, el cordero es pacífico, es humilde. Todas estas características son las que adornan a un creyente o a un líder de la iglesia cristiana. Pero lo que me llama la atención es que dice que es semejante, no es que es, sino que se parece o trata de parecerse. Y más adelante vemos que dice, pero habla como dragón. O sea, tiene una apariencia de piedad, una apariencia mansa y humilde, pero en realidad no es, porque habla como un dragón, habla con violencia, habla con muchas cosas que dejan mucho que decir de un cordero. O sea, totalmente lo opuesto al cordero. Entonces tiene la apariencia de cordero, de ser cristiano, pero en realidad habla como dragón. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces el corazón de este líder está lleno de muchas cosas que no son agradables. Vamos a ver otro dato. Dice que la bestia hace que todos caigan en idolatría. Entonces esto lo encontramos en Apocalipsis 13:12. Dice que y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí en este verso trae luz muchas cosas. Lo primero es que ejerce autoridad sobre la primera bestia. La primera bestia es el líder político. La segunda bestia es el líder religioso. Y esta segunda bestia hace que ejerce toda la autoridad en presencia de la primera bestia y hace que toda la tierra
adore a la primera bestia. Entonces, este líder religioso va a hacer que en la humanidad adore al líder político. Pero dice que el líder político tuvo una herida mortal y fue sanada. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona muere, ¿ah? Muere y cuenta las escrituras más adelante que la herida mortal fue sanada y la tierra se maravilló de esta bestia. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho? Muy sencillo. Estaba vivo, fue asesinado y vuelve a resucitar. ¿Por qué? Esto es vital que acontezca, ya que esta primera bestia, o también muy conocido como el anticristo, es un imitador de Cristo y él va a imitar todo lo que le aconteció o gran parte de lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo muere y resucita. La primera bestia muere y resucita. Esto lo vemos aquí y en otros versos más hablan de este evento. La segunda bestia hace que caiga fuego del cielo. ¿Por qué? Porque es un falso profeta. Y aquí él va a imitar un poco lo que aconteció con el profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo. Imaginémonos por un momento que un ser humano pueda hacer una declaración, que caiga fuego del cielo, que nosotros veamos el fuego cayendo. La base bíblica es Apocalipsis 13:13. Dice que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, la gente va a ver este gran espectáculo y la tierra se va a maravillar de lo que este personaje está haciendo. Tanto lo que hace el líder político como lo que hace el líder religioso. Va a ser sorprendente, la tierra se va a maravillar de estos dos líderes y se va a volcar a favor de ellos. Por esta razón y por otras más que hoy no vamos a tocar. Pero yo quiero también que veamos algo. Y es que la segunda bestia hace que todos hagan una estatua. ¿Una estatua de quién? Del líder político. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13:14. Dice que y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Otro verso que aquí nos habla de que este líder político sufre un atentado, muere, pero vuelve a la vida, como le dijimos anteriormente. Pero ahora, esta segunda bestia, el líder religioso, o el falso profeta, también muy conocido por este nombre, hace que todas las personas adoren a la primera bestia, al líder político. ¿Cómo? Haciéndole una estatua. Porque aquí cuando habla de imagen nos habla de una estatua que se va a levantar, así como Daniel habla de la estatua que Nabucodonosor hizo y que la gente con música, con instrumentos, adoraba a la estatua de Nabucodonosor. Eso mismo va a acontecer en los últimos tiempos. Se va a levantar esta estatua de este líder político, el anticristo, el hijo de perdición, el inicuo, como muchas otros libros y cartas hablan de este nombre, refiriéndose a la misma persona. Esto es importante que nosotros lo entendamos, lo sepamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque son tiempos finales. Miren cómo hemos comenzado este año 2021. Nosotros nos encontramos ahora solo en la iglesia. No tenemos membresía. Lo estamos haciendo solamente para que fluya la palabra y que los miembros no dejen de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque
si no escuchamos palabras nos vamos a enfriar. La palabra es un alimento que dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, miren cómo comenzamos sin dejar de alimentar a la grey, a la iglesia en este 2021. Pero gracias a los medios y también que la palabra de Dios nadie la va a detener, nadie, absolutamente nadie la va a detener, sino que va a correr con una unción poderosa que va a transformar, cambiar en estos últimos tiempos de una forma sorprendente, porque donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Por eso, hermanos, estamos aquí solos en la iglesia, pero llenos de la presencia de Dios para compartir su gloriosa palabra y llevar la verdad, porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, estamos trayendo palabra bíblica, palabra de Dios, palabra profética para los últimos tiempos. Libro de Revelación, en vez de usted sentir miedo, debe sentir gozo, alegría, porque nuestra redención está cerca. Pero también los que le sienten, lo que deben de sentir temor al escuchar palabra del libro de Apocalipsis, son los que están en pecado. Si usted anda correctamente delante de Dios, si no practica el pecado, aunque sí lo cometemos, porque no hay justo, no hay ni aun uno, y no hay quien haga lo bueno ni aun uno. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es un día cometer un pecado que luego trae contricta el corazón y nosotros vamos de rodillas, nos arrepentimos, pedimos perdón. Que otro que lo practica, que se goce en ello. Entonces, después de esta aclaración, vemos que no debe de temer el pueblo de Dios el escuchar Apocalipsis, sino todo lo contrario. Nuestro Señor está a las puertas y pronto va a venir un glorioso momento que es el arrebatamiento. La iglesia va a desaparecer porque las Escrituras dicen en Tesalonicenses que es la iglesia que está deteniendo la manifestación de estos dos personajes, primera y segunda bestia. Luego que la iglesia sea llevada, entonces ellos van a poder actuar con libertad y manifestarse y comenzar sus planes. Pero vamos a ver algo más. Ya vimos un poquito y vamos a seguir viendo un poco acerca de este líder religioso, la primera bestia o el falso profeta. Pero ahora vamos a ver este personaje que la Biblia le llama la gran ramera. La ramera tiene presencia en todas las naciones o casi todas las naciones del mundo. Vemos que Apocalipsis 17:1 nos dice esa verdad. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí ya estamos viendo que ese es el inicio de las 7 copas. O sea, ya estamos al nivel de la gran tribulación cuando va a venir el juicio contra la gran ramera. La gran ramera nos habla de una prostituta. ¿Por qué prostituta? Porque una prostituta no tiene un solo esposo, sino que tiene intimidad con muchos hombres. Esto es lo que hace esta iglesia. No tiene un Dios, sino que tiene muchos dioses, muchos santos, muchas vírgenes. Y esto habla en la Biblia de fornicación espiritual, de adulterio espiritual. Y por eso se le llama este título de la gran ramera, la gran prostituta, porque tiene intimidad con muchos dioses con D minúscula. Entonces tiene presencia, dice que se sienta sobre muchas aguas. Las aguas nos hablan de naciones. Entonces tiene presencia en muchos de los países del mundo. Otra cosa es que engaña a todos con su doctrina errada, su doctrina herética mezclada desde su fundación. Dice Apocalipsis 17:2 lo siguiente.
con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando habla de vino, habla de doctrina. Por eso dice que los reyes y los moradores de la tierra han fornicado con su vino, con su doctrina. Entonces tenemos que tener en cuenta que ¿cuál es la iglesia que con su doctrina ha puesto a fornicar, a cometer adulterio espiritual al ser humano, adorando a dioses que no son dioses, y lo ha desviado a esta fornicación o adulterio espiritual, como vimos en Apocalipsis 17:2? Bueno, vamos a ir apuntando, hermanos, para que no se olvide todas estas características, para hacer un listado de todas estas características del que le estoy hablando, para que luego usted pueda, en su íntima convicción, saber, conocer quién es esta gran ramera. Y vamos a ver el significado de ella. Dice que los reyes y naciones se han embriagado. Vamos a ver esta imagen. Aquí vemos la iglesia y vamos a ver muchas características de ella para que sea claro, entendible, que nosotros estamos hablando específicamente de esta iglesia, porque hay una sola que va a tener todas estas características fusionadas en una sola iglesia. Aquí vemos una imagen de ella, que los reyes de la tierra y las naciones se han embriagado. Muchos presidentes, muchas naciones van a acudir a escuchar doctrina de esta iglesia falsa, de esta pseudo iglesia. Entonces por eso pusimos esta imagen. Pero vamos a ver, hermanos, muchas otras cosas. Dice que los reyes reconocen su autoridad. Dígame qué líder religioso es reconocido mundialmente como autoridad suprema del mundo completo. Bueno, aquí le tengo esta imagen precisamente de un rey. Aquí vemos este rey que está haciendo un reconocimiento, porque este acto habla de reconocimiento de autoridad. Entonces, no es una persona común y corriente, no es un líder religioso que está ahí en el anonimato, no, tiene mucha autoridad y goza del reconocimiento de líderes políticos a nivel mundial esta persona. Entonces miren cómo las características de la gran ramera y de la segunda bestia, falso profeta, van indicando todos hacia el mismo camino. Pero ojo, aquí vemos, hermanos, que aquí este rey le está haciendo un acto, un símbolo de reconocimiento de la autoridad. Pero ahora miren cómo se invierten los papeles y miren qué acontece. Vamos a ver esta imagen. Miren cómo ahora vemos que la cosa se invierte, porque este acto es de besar una mano, es un reconocimiento de autoridad. Yo te reconozco que tú tienes mayor autoridad que yo. Lo vimos con el rey, ahora vemos cómo se invierten los papeles. ¿Y quiénes son estos personajes? Muy interesante, porque estos personajes tienen aún mayor autoridad que los reyes, presidentes y también este líder religioso. Entonces vamos a seguir viendo, hermanos, todo esto, porque todo esto va a ser de mucha bendición, porque hay mucho pueblo de Dios en esa iglesia. La misma Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, porque hay pueblo de Dios que está en esta iglesia, porque han sido engañados por costumbre, por creencias, etcétera. Han sido arrastrados y pertenecen a ella, pero en realidad son gente muy buena, gente con cualidades preciosas en una persona, que están buscando de Dios, pero de forma incorrecta. Pero Dios se va a encargar, y ya lo comenzó a hacer,
de personas que han despertado y han dicho, no, es que esto no puede ser, porque esto riñe con lo que yo he aprendido en las Escrituras. Entonces va a comenzar a haber un drenaje, un flujo de esta iglesia, de esta pseudo iglesia, a la iglesia genuina, a la iglesia de Dios. Vamos a ver, y esto lo vamos a compartir más adelante. Usted va a ver que todo lo que le estoy diciendo es con base bíblica. Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios tomó a Juan y lo llevó al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, el escarlata rojo. Entonces esta bestia viste de rojo y está llena de nombres blasfemos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Usted dirá, en este lenguaje profético, simbólico, alegórico, ¿qué significa 7 cabezas? ¿Qué significa 7 cuernos? Pues miren, vamos a verlo a la luz de la palabra, qué son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a ir a ver ahora esta imagen. Está sentada sobre una bestia escarlata. Y aquí usted puede ver este lugar que precisamente su líder religioso se viste con estos colores y otros colores más como el púrpura, el morado, que vamos a ver más adelante. Y aquí vemos esta mujer con estas 7 cabezas, 7 cabezas que usted puede ver ahí en su pantalla, y esta mujer con una copa, con un cáliz de oro en su mano. Y esta es la ciudad que habla, que es la gran ramera. Entonces vamos a ver más características únicas de la ramera. Dice Apocalipsis 17:4, y la mujer que estaba vestida de púrpura, de morado, y escarlata, de rojo, adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces aquí vemos que esta bestia está vestida de morado y está vestida de rojo, pero que es su templo, su iglesia, está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tiene una copa de oro en sus manos. Vamos a ver algo tremendo, porque no hay ningún otro líder religioso de esta magnitud, reconocido por el mundo entero, reconocido por presidentes, por reyes de la tierra, que reconocen su autoridad, que ejerce mucha autoridad sobre las naciones de la tierra, que vista de esta forma, de estos colores, pero que también su templo esté adornado con oro, piedras preciosas, perlas, y con una copa de oro en su mano. Vamos a ver ahora primeramente que se viste de rojo y morado, y aquí le tengo una imagen, vestido de rojo y morado. Ningún otro líder religioso viste con estos colores, y mucho menos con una copa de oro en su mano, un cáliz de oro. Entonces vemos que todo señala a este líder y a esta religión. La ramera ha asesinado a miles y miles de personas en toda la historia. Esto lo narra también el libro de Apocalipsis. Si lo vemos, podemos ver en el libro de historia, en enciclopedias, podemos ver estos datos. La enciclopedia que usted quiera. Usted puede buscar al azar ahí, usted buscar la que más le guste, y usted verá estos datos que vamos a compartir. Apocalipsis 17:6 dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Miren de quién, no de delincuentes, no de ladrones,
de violadores y atracadores, no, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces aquí vemos que no son delincuentes que ha eliminado esta iglesia, sino que son santos y que son mártires de Jesús, son creyentes en otras palabras. Entonces vamos a ver quiénes eliminaron los santos de la iglesia. ¿Ah? Y vemos que en las cruzadas, en el nombre de Dios, se mató a muchas personas. Pero como dijimos, no fueron delincuentes, no fueron ladrones, simplemente personas creyentes que estaban en contra de la doctrina de esta iglesia. Y al estar en contra de la doctrina de esta iglesia, entonces fueron eliminados en las cruzadas. Y por eso le traje esta imagen donde usted puede ver inclusive un fraile en medio de los caballeros de las cruzadas. Pero también ahora los mártires eran quemados en las hogueras. Hombres y mujeres creyentes en Dios que iban en contra de las herejías de esta iglesia eran quemados precisamente con este título, por herejes habían sido quemados. Pero personajes extraordinarios de la historia bíblica, que fueron hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, Juana de Arcos era una creyente ferviente de nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Entonces aquí vemos, hermanos, a la luz de la historia, con imágenes y con citas bíblicas, que todo apunta a esta iglesia y a este líder religioso. Entonces ahora vamos a ver algo interesantísimo. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y 10 reyes, 10 cuernos. Entonces, Apocalipsis 17:7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando la Biblia nos habla de cuernos, nos habla de gente con autoridad. Son 10 reyes que habla aquí este verso 7 del capítulo 17. Pero cuando te dice el término de misterio de la mujer, cuando usted busca la etimología de la palabra misterio, lo que significa un secreto, el secreto de la mujer, el secreto de esta ramera. Vamos a verlo. La ramera no es solamente, se refiere a una gran ciudad, y eso lo vamos a ver también más adelante, que la Biblia lo explica muy fácil. Ahí no hay que hacer exégesis, no hay que hacer hermenéutica, no hay que hacer ningún estudio profundo, porque lo dice literal. Entonces, el secreto de la mujer y de la bestia que la trae del líder religioso, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, vamos a ver la imagen. Se refiere, el apóstol Juan se refiere a una mujer como esta, ¿verdad? Una mujer que está sentada sobre una bestia. ¿Por qué una bestia? Porque tiene más de una cabeza, tiene 7 cabezas, tienes 10 cuernos distribuidos en estas 7 cabezas, y los cuernos nos hablan de autoridad, de reyes, de presidentes. Entonces, y concuerda también con el sueño y la estatua de Nabucodonosor. En la estatua de Nabucodonosor, los pies, hablando del último imperio, tenía 10 dedos. Todos los pies tienen 10 dedos, hablando y haciendo alusión de los 10 reyes. Y también la bestia que vemos en Daniel también, esta bestia tenía 10 cuernos. O sea, que tanto Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo hablan de la misma persona y de la misma institución. Entonces vamos a ver la explicación de las 7 cabezas. Apocalipsis 17:9 dice lo siguiente:
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, a través de los años hemos escuchado que los 7 montes fueron 7 montes literales. Y por eso yo les traje esta imagen de estas 7 cabezas que muchos dicen son 7 montes. ¿Y en cuántas ciudades hay 7 montes que rodean una ciudad? Bueno, hay muchas naciones que tienen esta característica de 7 montes que están rodeando esta ciudad. Por ejemplo, aquí usted ve esto, estamos hablando de Roma, estamos hablando que el Vaticano precisamente está rodeado de 7 colinas y podemos ver los nombres de cada una de estas colinas o montes que usted puede ver en su pantalla, que no vamos a leer porque no interesa, porque este dato, esta interpretación bíblica es incorrecta. Entonces, ¿cómo sabemos que es incorrecta? Porque la interpretación correcta no es humana, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, ni lo que yo digo. La interpretación bíblica correcta, según la ley de la hermenéutica, es que la Biblia interpreta la misma Biblia. Entonces, vamos a ver el verso siguiente donde habla de las 7 cabezas y los 7 montes. Entonces, vamos al verso que le sigue. Estos datos los vimos en el verso 9. Vamos al verso 10. Dice Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. Los montes no son montes literal, sino que esas 7 cabezas son 7 reyes. Y dice, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, ahora vemos aquí que los 7 reyes, las 7 cabezas, son no montes, sino cuando habla del término montes porque son grandes, son influyentes. Entonces, aquí vemos que estos 7 reyes son líderes grandes, influyentes, religiosamente, no políticamente, porque los 10 cuernos son los políticos, los 7 reyes, las 7 cabezas, los 7 montes son 7 líderes grandes, eminentes, muy influyentes, con mucha autoridad sobre la tierra. Entonces, aquí nos da unos datos. 5 de ellos han caído. Hay que sacarlo del análisis que vamos a hacer. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, poco tiempo. Entonces, estos 7 reyes debemos de dividirlo en 3 grupos. 5 que ya hay que eliminarlos, han caído, hay que eliminarlo. Uno es de los otros 7, uno es, y el otro va a durar poco tiempo, breve tiempo. Entonces vamos a ver con imágenes para nosotros poder entender cuáles son los 5 reyes. Pues bien, después del Tratado de Letrán en el año 1929, la figura papal no solamente pasó a ser con categoría de sumo sacerdote, el sumo pontífice, sino que también tiene un rango, para llamarlo de esta forma, de reyes. Y esto usted lo puede encontrar también en la historia, que este tratado o pacto de Letrán, que fue el 11 de febrero de 1929, cambia el estatus de este líder y lo convierte en reyes. Entonces vamos a ver el primer rey. Aquí le tenemos una imagen y aquí tenemos el que participó en este tratado de Letrán. Usted lo puede ver
ahí con su nombre y el tiempo que inició y terminó su mandato. Duró 17 años gobernando. El segundo rey que vemos, usted lo ve ahí también, el tiempo que inició, en el año que inició, en el año que terminó, y duró gobernando 19 años. El tercer rey, usted también ve el nombre, la fecha de inicio y que finalizó, y duró 5 años. El cuarto rey lo tenemos en pantalla y duró 15 años. El quinto lo tenemos también ahí en su pantalla y duró 33 días. 33 días porque quiso hacer algo que iba en contra del grupo, del liderazgo de esa iglesia, y por eso duró tan poco tiempo, y usted puede también buscarlo en la historia y el por qué, que no vamos a hablar de eso, para no desviarnos ni tomar tiempo en esto, porque quiero concluir con este dato y luego terminar aquí y seguirlo en la próxima segunda enseñanza. Entonces, ya vimos los 5 que hay que eliminar. A estos cinco no debemos de ponerle atención porque ya han sido eliminados, han caído, se fueron de la ecuación. Lo que tenemos que poner atención ahora es con el 6, el sexto y el séptimo. Entonces vemos aquí el sexto. Nada más y nada menos, hermanos, que gobernó, nada más y nada menos que 27 años. 27 años duró. Y este me impresiona porque cuando pertenecía a uno de los cuerpos castrenses de este país, cuando él llegó a este personaje al país, buscaron a la élite de todos los cuerpos castrenses, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército, Policía, de la Dirección de Droga, de todos los grupos sacaron la élite, sacaron el grupo más destacados, mejor preparados. Uno de ellos era yo, y yo fui uno de los que estuvo supervisando la seguridad de este personaje cuando vino al país en el 92, si mi memoria no me falla. Pues miren, hermanos, aunque usted no lo crea, yo era parte de los supervisores de la seguridad de este personaje. Una seguridad, hermanos, como le dije, la élite de todas las instituciones militares y policiales del país. Los mejores estuvieron cuidando a este personaje, aparte de su seguridad privada que también lo acompañó. Miles de personas se movieron a cuidar a esta persona. Una persona extraordinaria, ya que es muy conocido porque anduvo casi el mundo completo. Le llamaban el Papa Viajero y era muy conocido, muy amado por muchas naciones. Entonces, vamos a ver ahora el séptimo. El séptimo es este. Y duró, su papado duró breve tiempo. ¿Por qué breve tiempo? Porque duró 8 años, y cuando comparamos los 8 años de él con los 27 del anterior, duró breve tiempo. Pero muchos dicen de forma equivocada que entonces el octavo es este, y no es así. ¿Por qué no puede ser el octavo? Porque están cohabitando los dos simultáneamente en tiempo y espacio. Entonces este no lo podemos contar como el 8, como el octavo, que dice que el falso profeta será el octavo. ¿Por qué? Porque este está juntamente cohabitando con su antecesor. Entonces este no se sabe cuándo va a concluir y ejercer el liderazgo de esta iglesia, porque inició en el 13, en el 2013, y todavía en el 21 que nos encontramos está vigente. Ambos están vivos. Esto nos recuerda algo muy interesante que no podemos dejar pasar por alto.
Y es que en los tiempos bíblicos, cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, habían dos sumos sacerdotes. Estaba Anás y Caifás, cuando era uno que debió estar, porque no habían dos sumos sacerdotes, solo dos. Era un solo y habían dos en este entonces. ¿Por qué? Porque había uno que representaba el poder religioso y el otro representaba el poder político. Entonces lo mismo está aconteciendo, se está repitiendo exactamente lo mismo. Uno de ellos representó el grupo religioso, el poder religioso, y otro representa el poder político. ¿Ah? Y están cohabitando juntos. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Muy sencillo. La palabra dice que así como Él se fue, cuando el Señor se fue, así mismo lo que estaba aconteciendo en ese momento, iba a volver a suceder cuando Él regresara, que iba, o en los últimos tiempos, iba a volver a haber dos sumos sacerdotes cohabitando en el mismo tiempo, y que uno iba a ser político y el otro iba a ser religioso. Entonces, debemos de contarlo como 7A y 7B, pero los dos debemos de contarlo por uno, porque en realidad es uno, pero son dos, por lo antes dicho. Entonces, el octavo es la segunda bestia y es el falso profeta. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es de estos 7, cuál será el octavo? Porque así lo dicen las Escrituras y lo vamos a ver a continuación. Dice Apocalipsis 17:11, dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Miren qué interesante este verso. Este verso, yo se lo voy a poner nuevamente en la pantalla para que usted vea que dice: era tiempo verbal pasado, y no es, o sea, murió. Y dice: es también el octavo, tiempo verbal futuro. Entonces aquí vemos los 3 verbos conjugados: pasado, era; no es, presente; y que va a ser el octavo, tiempo verbal futuro. Y este va a la perdición, y este será el falso profeta. Entonces, vamos a ver que lo siguiente. Aquí están los 5 que han caído, los 5 que hay que eliminar. Lo pusimos con esta llave en azul para hacer una diferencia. Entonces, vemos aquí el sexto. Dice: el que era y no es. El que era significa que vivió, y que no es, que ya no existe, murió. Y dice, y vemos ahora el séptimo, y lo uní, y por eso puse la llave verde, y dice que va a durar poco tiempo. ¿Por qué poco tiempo? Porque este que está en verde, cuando lo comparamos con la llave que está en rojo, duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted compara 27 con 8 años y el otro, el último no sabemos cuánto va a durar, pero no va a exceder mucho tiempo, ya casi mente se está yendo, y él mismo confesó hace 2 o 3 años que su papado iba a durar breve tiempo. Así mismo, con esas mismas palabras, dijo que su papado duraría breve tiempo. Entonces tenemos que eliminar los que están en la llave azul y los que están en la llave verde, y quedarnos solamente con el que está en la llave roja. Entonces, ¿de dónde viene la segunda bestia? La Biblia nos dice de dónde viene. ¿Y por qué dijimos que tenemos que descalificar a los que estaban en la llave verde? Por este verso. Apocalipsis 17:8 dice:
la bestia que has visto era tiempo verbal pasado y no es tiempo verbal presente. Y está para subir del abismo. ¿Está para subir de dónde? Del abismo. Va a venir de un lugar del inframundo, paralelo al infierno, porque el abismo queda paralelo al infierno. E irá a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia, que era tiempo verbal pasado, no es porque murió, y será tiempo verbal futuro. Entonces vemos, hermanos, que la Biblia nos dice claramente quién será el falso profeta, la segunda bestia. Los 5 no pueden ser porque están descalificados. El número 7 no puede ser, o el 7A y el 7B, porque dice que no es, o sea, no se han muerto, están vivos. Entonces estos no son los que, el que fue, que ya no es y que volverá a ser. Entonces ya nos quedó un solo candidato para ser la segunda bestia o el falso profeta. Entonces, ¿por qué podemos decir esto? Muchos teólogos están a favor de esta corriente doctrinal y les cuento el por qué. Dice que era verbal pasado, no es presente y subirá del abismo. No viene de ser engendrado por una mujer que sube del abismo, del lugar de tormento. Y miren esta imagen. Es el único de todos los líderes que no ha sido sepultado, sino que está embalsamado, momificado. Entonces, es el único que se mantiene intacto. Así como usted lo puede ver en la pantalla, porque está embalsamado con una tecnología súper avanzada para mantenerlo así intacto. Vamos a ver otra imagen para que usted vea entonces cómo lo veneran, cómo lo adoran. Y vemos aquí esta imagen. Entonces aquí vemos el séptimo B está postrado adorando a este personaje. Y estas palabras que usted ve en latín, ahí en el lugar donde se encuentra, en su, vamos a llamarle en su ataúd o el sarcófago, como usted le quiera llamar, aquí está en latín el nombre del el sexto que vimos ahorita. Entonces todos los caminos conducen a este personaje que será la segunda bestia. Lo vamos a dejar hasta aquí para nosotros continuar en una segunda parte y ver quiénes son los 7 reyes, los 10 reyes que van a estar gobernando sobre la tierra y cómo lo van a hacer y otros detalles que le invitamos a que usted no se lo pierda. Vamos a orar, porque no podemos decir pónganse de pie porque estamos solos. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle ahí en sus hogares, en vehículos, donde quiera que usted se encuentre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre amado, que tú quite toda escama de los ojos, que tú puedas traer tu luz y que esa luz empuje toda falta de conocimiento y que ellos puedan recibir tu palabra, que es verdad, que pasará el cielo y la tierra y tu palabra no pasará. Yo lo bendigo, Señor, para que si ellos pertenecen a este lugar, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos pasando, ellos puedan despertar y ver cómo ellos están contradiciendo lo que por años han enseñado, predicado. Te pido, Señor, que ellos puedan entender, Señor, que ellos están ahí por costumbre, por costumbre, cultura, pero no pertenecen a ese lugar. Tráelo a tu iglesia, Señor, despiértalos. Te pido, Señor, que ellos no se queden para que no sean participen de los juicios que vendrán
a esta iglesia que vamos a ver en esta segunda parte con la ayuda del Señor. En el nombre de Jesús, yo te bendigo para que no creas en costumbre ni cultura, sino que creas al que es fiel y verdadero, al que no varía, al que no cambia, que es nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra, que dice que pasará el cielo y la tierra y su palabra no pasará. Su palabra no hay que modificarla, no hay que actualizarla, porque es vigente a través de los siglos de los siglos. Su palabra siempre será inmutable, no cambiará, no va a haber variación en ella. ¿Por qué? Porque el que la escribió es un ser no humano, sino creador, hacedor de todas las cosas, donde no hay ni un ápice de error, ni un ápice de oscuridad, de tiniebla o de engaño. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la segunda parte de la segunda bestia y la gran ramera.